Hola, bienvenido a YouScience y nos encontramos en nuestra nueva lista de reproducción Pensamiento Matemático, el cual lleva por nombre una de las áreas que se evalúan dentro del examen del examen número 2 para ingreso a nivel superior. Al ser el primer capítulo de una serie de videos que vamos a estar trabajando, vamos a dar algunas pautas de cómo vamos a trabajar y qué es lo que debemos de desarrollar para el examen. Bien, de entrada, el día del examen ustedes nada más van a poder contar con el ingreso de una calculadora básica, es decir, nada más las que hace las operaciones esenciales de suma, resta, multiplicación, división y porcentaje. Sin embargo, al no contar yo con una de estas, generalmente trabajo con una calculadora científica, la voy a estar empleando, pero recuerden que ustedes nada más van a poder acceder a una calculadora sencilla. Y como este es el primer video, y así va a suceder en los primeros capítulos, vamos a establecer los conceptos y fundamentos necesarios dentro de estos temas porque nos van a ser de mucha utilidad en temas más avanzados. Entonces, estos primeros temas probablemente suenen algo sencillos, pero debemos de manejarlos al derecho y al revés. ¿Por qué? Porque van a ser herramientas que vamos a estar empleando muy seguido cuando nos adentremos a temas más avanzados. Entonces, en este primer capítulo, que lleva por nombre de operaciones con números reales. Pero antes de comenzar, pues debemos de entender o tener una idea de qué son los números reales. Y se nos dice lo siguiente. En matemáticas, el conjunto de los números reales, denotado por R mayúscula, son cualquier número que corresponda a un punto en la recta real y pueden clasificarse en números naturales, enteros, racionales y, dentro de estos racionales, pueden ser positivos, negativos y el cero, así como los irracionales. Pero, ¿qué son los números naturales? Bien, los números naturales son todos aquellos números que nosotros hemos utilizado a lo largo de la civilización que nos sirven para contar objetos, etc. Por ejemplo, el número 1, el número 2, el 3, el 10, el 15, el 30, el 100, etc. Esos son los números naturales, los que empleamos en la vida cotidiana para contar objetos. Mientras que los números enteros son todos aquellos números que se encuentran en una recta que pueden ser tanto negativos como positivos y el cero. Por ejemplo, dentro de los números enteros podemos tener al menos 7, al menos 11, al menos 55 y a su vez podemos tener el 3, el 11, el 27 y al 0, etc. ¿Qué son los números racionales? Los números racionales, recordemos, que son aquellos números que podemos representar en forma de fracción y como vamos a ver más adelante en otros capítulos, también vamos a destinar un tema al estudio de las fracciones. Pero recordemos entonces que los números racionales son todos aquellos números que podemos representar en forma fraccionaria. Y los números irracionales, estos son los que no se pueden representar de forma fraccionaria porque tienen una cantidad de decimales, por decirlo así, que no mantienen una periodicidad. Entre estos ejemplos tenemos el número pi y el número de Euler, por mencionar algunos ejemplos. Y ahora sí, entremos ya con las operaciones de los números reales. En este capítulo nada más vamos a aprender a hacer la suma de números reales. Bien. Pero cuando nosotros trabajamos con sumas, pues nos podemos encontrar números reales que tengan el mismo signo o signos diferentes. Vamos a ir abordándolo uno por uno. En este caso, vamos a sumar números enteros con el mismo signo. Y se nos dice, para sumar dos números con el mismo signo, suma sus valores absolutos. La suma tiene el mismo signo que los números dados. En pocas palabras, como vamos a sumar números que tienen el mismo signo,
vamos a sumar los números tal cual nos los están dando y mantenemos el signo que comparten, ya sea positivo o negativo. Por ejemplo, en el primer inciso, pues tenemos un caso muy sencillo, porque es algo con lo que nos encontramos familiarizados, algo que ya sabemos hacer. Si yo sumo 2 más 7, pues me va a dar 9. Estrictamente deberíamos de escribir más 9, porque ambos números son positivos y vamos a conservar el signo. Pero generalmente los signos positivos en matemáticas podemos darlos como sobreentendidos y por eso nada más escribimos el 9. En el siguiente caso es prácticamente el mismo ejemplo, nada más aumenta un término. Y sabemos que la suma de 11 más 9 nos da 20, más 6 nos da 26. Por lo tanto, ya sea que escribamos más 26 o simplemente 26. Pero ahora en el inciso C la cosa cambia. ¿Por qué? Porque ambos términos que tenemos que sumar tienen signos negativos. ¿Pero qué nos dice la instrucción? Vamos a sumar ambos números que tienen el mismo signo y el resultado le asignamos el signo que tienen dichos términos. Entonces en este ejemplo, como ambos son negativos, mi resultado automáticamente ya sé que va a ser negativo. Pues lo coloco aquí. Y simplemente sumo ahora 2 más 5, que nos da 7. Vámonos con el inciso D. Prácticamente es lo mismo que el inciso C, nada más aumentamos un término. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, tanto el 8 como el 3 y el 12 tienen signo negativo. Por lo tanto, mi resultado final va a ser negativo. ¿Y qué hacemos ahora? Simplemente sumamos los números. 8 más 3 nos da 11, más 12 nos da 23. Por lo tanto, el resultado de sumar menos 8, menos 3, menos 12 nos da menos 23. Y para reforzar lo que hemos aprendido, pues vamos a resolver el inciso E. En este caso, vamos a darnos cuenta que tanto el 1 como el 8 y el 5 son números negativos, comparten ese signo negativo. Por lo tanto, coloco el negativo y ahora simplemente sumamos los números. 1 más 8 nos da 9, más 5 nos da 14. Y entonces el sumar menos 1, menos 8, menos 5 nos da menos 14. Estos ejemplos con los que hemos trabajado, recordemos que tienen el mismo signo. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a proceder cuando tengamos números reales con signo diferente? Bien. ¿Qué nos dice la instrucción? Nos dice, para sumar dos números con signos diferentes, encuentre los valores absolutos de los números y reste el valor absoluto menor del mayor. La suma tiene el mismo signo que el número de mayor valor absoluto. Un poco confuso, ¿bien? Pero la idea es esta. Nosotros tenemos, digámoslo así, números con diferentes signos. Vamos a tomar de ejemplo 2. Y de esos dos números, vamos a ver cuál de ellos es el de mayor magnitud o el de mayor valor. Y ese es el signo que va a prevalecer en el resultado final. Y posteriormente hacemos una resta del número mayor al número menor. Bien, vamos a aterrizar esta idea con los ejemplos que tenemos aquí. En el inciso A nos dan 11 menos 5. Esto es sencillo porque es una resta normal con la que estamos familiarizados. Pero, ¿qué nos dice la regla? Bien, vamos a ver. Nosotros tenemos un 11 positivo y un 5 negativo. Son de diferente signo. Debemos de identificar cuál de estos dos números es el de mayor magnitud o el de mayor valor. En este caso,
es el más 11. Más 11. Entonces su signo es positivo y ese es el que vamos a escribir en la respuesta final. Y posteriormente, nada más restamos 11 menos 5. Y eso nos queda como 6. Por lo tanto, la respuesta final debe de ser más 6 o simplemente 6. Sencillo, ¿por qué? Porque es con lo que estamos familiarizados normalmente a lo largo de nuestra trayectoria académica como a lo que llamamos resta. Bien, pero en el inciso B la cosa va a cambiar. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un más 8 y menos 13. La pregunta aquí es, ¿cuál de estos dos números es mayor? Pues sabemos que el mayor es el 13. Por lo tanto, al ser el mayor, me doy cuenta que el signo que él trae es negativo. Y ese es el signo que va a prevalecer o se va a mantener en la respuesta final. Y coloco el negativo. ¿Y qué hacemos ahora? Una simple resta. Restamos al número mayor el número menor. Entonces, 13 menos 8 nos da 5. ¿Bien? Aquí no es estrictamente necesario que ustedes hagan esta resta mental. De preferencia, si tienen la calculadora el día del examen, hágalo. Es más confiable, dado que ya tenemos el tiempo de por medio contando y vamos a estar bajo presión. Entonces, para no cometer ningún error, pues vamos a hacer uso de la herramienta de la calculadora que nos permiten ingresar ese día del examen. Bien, vamos para el inciso C. En este caso tenemos menos 6 más 17. ¿Cuál de estos dos números es el de mayor valor o magnitud? En este caso es el 17. Y el 17 trae un signo positivo. Por lo tanto, el resultado final va a ser positivo. Y lo coloco. Y ahora sí, digo, a 17 yo le quito 6 y eso me queda 11. Por lo tanto, el resultado de la operación matemática menos 6 más 17 es más 11. Pasemos al inciso D, ya tiene más términos. ¿Cómo vamos a proceder? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Yo les voy a comentar una que desde mi perspectiva, mi criterio, considero que es la mejor. Vamos a agrupar todos los números positivos, los vamos a sumar. Vamos a agrupar todos los números negativos, los vamos a sumar. Y esto se reduce a dos números nada más, que al final hacemos su operación. ¿Cómo se hace esto? Bien, pues yo me doy cuenta que el 5 y el 4 son positivos. Entonces 5 más 4 me da 9. 9 positivo. Bien. Entonces esto ya se convirtió en una operación de más 9 menos 3. Dos números, como los ejemplos que vimos aquí del lado izquierdo. La pregunta es, ¿quién es más grande? Pues el 9. Entonces, como el 9 es el más grande o el de mayor magnitud, tiene un signo positivo, lo coloco para mi respuesta final y ahora nada más resto 9 menos 3 nos da 6. Por lo tanto, el resultado es más 6 o simplemente 6. En el caso del inciso E, fíjense, nosotros tenemos aquí dos números negativos y dos números positivos. ¿Cuáles son los números negativos? El menos 8 y el menos 4. Entonces yo voy a sumar menos 8 menos 4. Y esto es algo que aprendimos en la lámina anterior cuando sumamos números reales con mismo signo. Cuando tienen el mismo signo, ¿qué sucedía? Conservábamos el signo y sumábamos los números tales cuales como están. Entonces en este caso conservo el negativo y 8 más 4 nos da 12. Y ahora voy a sumar los positivos, que son más 2 y más 1. Bien, entonces coloco 2 más 1, pues ya sabemos que esto nos va a dar 3. Y fíjense que esto se redujo a dos números, el menos 12
y el más 3. Entonces ahora mi operación matemática simplemente es resolver esto. Menos 12 más 3. Pero ¿cuál de estos dos números tiene el mayor valor o la mayor magnitud? En este caso es el 12. ¿Y por qué? Porque el 12 trae el signo negativo. Entonces mi resultado final va a ser negativo. Y ahora, ¿qué hacemos? Una simple resta. 12 menos 3 nos da 9. Por lo tanto, mi respuesta final de la operación matemática de menos 8 más 2 menos 4 más 1 nos da menos 9. Y ahora vamos a aplicar todos los conceptos que hemos aprendido para resolver dos ejercicios un poco más complejos. ¿Bien? Si nos damos cuenta, estas sumas y estas restas contienen muchos términos, tanto positivos como negativos. Pero ¿cómo lo vamos a abordar? Identificando nada más todos los números positivos, los sumamos, y luego todos los números negativos los sumamos. ¿Bien? Entonces en este caso vamos a utilizar el color azul para identificar todos los números positivos. ¿Cuáles son estos? 6 más 9 más 3 más 1 y más 4. Bien, esos son mis números positivos que tengo en este ejercicio. Entonces vamos a poner aquí números positivos. Son 6 más 9 más 3 más 1 más 4. Bien, entonces vamos a tacharlos para que no haya pierde, que no volvimos a escribir otro número o nos faltó alguno. Y recuerden, vamos a utilizar la calculadora como nuestra herramienta. Y eso nos da un valor de 23. O mejor dicho, más 23. Y ahora vamos a utilizar el color amarillo para sumar los números negativos. Pero primero vamos a identificarlos. ¿Cuáles son estos? Menos 11, menos 8, menos 5 y menos 20. Bien. Entonces mis números negativos son menos 11. Lo tachamos para que no haya confusión. Menos 8. Menos 5 y menos 21. Recordemos que vamos a hacer caso omiso del signo negativo porque estamos sumando números con el mismo signo. Y esto significaba que nada más en la respuesta final colocamos el negativo y sumamos los números. Es decir, vamos a sumar 11 más 8 más 5 más 21, dándonos un total de menos 45. Y si ustedes se dan cuenta, toda esta fila de números simplemente lo reducimos a dos números principales. A más 23 menos 45. Como los ejemplos que habíamos visto en las láminas anteriores. ¿Y qué vamos a hacer ahora o cómo vamos a proceder? Pues nos decía que cuando vamos a sumar dos números con signos diferentes, tenemos que identificar cuál de estos dos es el que tiene mayor valor o mayor magnitud. Y en este caso es el 45. Por lo tanto, mi respuesta final va a ser negativa. Y ahora hago una simple resta de 45 menos 23. Dándonos un resultado de menos 22. ¿Bien? Entonces mi respuesta es menos 22. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos lo que aprendimos. La primera parte era clasificar e identificar números positivos y negativos y los sumamos. Esto significa que hicimos suma de números reales con el mismo signo. Una vez que redujimos esto a solo dos números, ¿qué fue lo que sucedió? Pues tenemos una operación matemática, una suma de números reales con signos diferentes. Entonces estamos aplicando lo que hemos aprendido de manera indirecta, pero les estoy señalando por qué
hicimos cada apartado. Y de la misma manera vamos a hacer el inciso B. Vamos a utilizar el color azul para identificar los números positivos nuevamente. Y en este caso tenemos al 1, al 4, al 3, al 5, al 7 y al 11. Entonces vamos a poner aquí números positivos. 1 más 4 más 3. Vamos a irlos tachando para que no haya confusión. Más 5, más 7 y más 11. Y vamos a hacer la suma de estos números reales con el mismo signo, que en este caso es el positivo. Vamos a hacer uso de la calculadora que voy a tener como herramienta ese día para no cometer ningún error. Dándome un valor de 31. O mejor dicho, más 31. Y ahora nuevamente utilizamos el color amarillo para identificar a los números negativos. En este caso, menos 16 y menos 6. Entonces los colocamos menos 16 y menos 6. En esta ocasión son 2 nada más. Fácil. Como son números con el mismo signo, recordemos que se suman, pero se mantiene el mismo signo, es decir, el negativo. Entonces, 16 más 6 nos da menos 22. ¿Y qué hacemos ahora? Pues tomamos estos dos números, el número de los positivos, que es más 31, y el número de los negativos, que es menos 22, y realizamos la operación matemática. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Identificar cuál de estos dos números es el de mayor valor, el de mayor magnitud, y resulta ser que es más 31. Entonces con eso nuestro resultado debe de tener el signo positivo. Y ahora simplemente resto 31 menos 22. Y eso nos da un valor de más 9 o también 9. Y así es como hemos llegado al final de este video. Recapitulando, ¿qué fue lo que abordamos en este tema? Operaciones de números reales, en específico nada más la adición o la suma de estos números reales, que pueden darse por el mismo signo o signos diferentes. Cuando son el mismo signo, mantenemos el signo y sumamos los números. Y si estamos trabajando con signos diferentes, identificamos cuál de estos dos números es el de mayor valor, mayor magnitud, y el signo que este número contenga es el que se le va a dar al resultado final, y posteriormente realizamos una resta normal. Si este video ha sido de tu agrado, no olvides regalarnos un me gusta y compartir la información. Te recuerdo que esto es YouScience y nos estamos viendo en los siguientes capítulos de nuestra lista de reproducción de pensamiento matemático para el Exani número 2.